iniciar la segunda unidad. Segunda unidad. Obviamente esto sería para el segundo corte. Esta unidad la vamos a llamar límites y continuidad. Bueno, en esta parte nosotros podemos escuchar, hay dos palabras que son muy importantes en nuestro diario vivir, ¿sí? El límite, ¿sí? Por ejemplo, lo que les pasó que días en el parcial. Había un tiempo límite para entregar la evaluación. En carretera también se puede hablar de límite de velocidad. ¿Sí? Límite de velocidad. Esa palabra límite tiene otras connotaciones también muy reales. Por ejemplo, el papá con sus hijos. Les dice, ya me tienen al límite de la locura. Me desespera. Entonces, son buenas para usarlas ahí. En matemáticas también. Hace mucho tiempo se está trabajando con esos dos conceptos de límites que son sobre los cuales se puede decir que se construye el cálculo diferencial e integral. Ustedes se van a dar cuenta de que a través del tiempo y en la preparación suya como futuro ingeniero, pues simplemente le van a estar hablando mucho de límites y continuidad. La palabra continuidad pues es una palabra muy sencilla de entender. La palabra continuidad viene de la palabra continua. La palabra continua la entendemos fácilmente, simplemente como diciendo que no hay interrupción, no hay corte. O sea, algo continuo es algo que no se interrumpe, pero ya en su momento podemos hacerlo. Bien, vamos a mirar unas ideas que muchos autores lo llaman así, límites informales o límite informal. Por ejemplo, a mí me pueden dar algunas expresiones para trabajar. Generalmente se hacen sobre polinomios. Por ejemplo, sea f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Observamos que acá hay una función racional. También podemos aprovechar el trabajo de ¿qué? De las rectas. Mire, aquí hay un polinomio grado 2 y aquí hay un polinomio grado 1. O sea que prácticamente esa nos daría una recta oblicua, que en ciertas condiciones las podemos considerar asíntotas, ¿sí? Pero ahí estamos observando eso. Ahora, si yo grafico esto, la gráfica de esto, en el graficador que sea, nos va a dar una recta, ¿sí? Lo único que pasa es que acá hay una situación que debo tener en cuenta. Que X no puede ser ¿qué? Que X no puede ser 1. Que X no puede ser 1. Entonces, si nosotros miramos, esa partecita es bastante importante para hacerla. Cuando yo hablo de que X sea 1, pues prácticamente lo que yo puedo hacer es que acá, en este valor 1, la función no va a estar definida, pero va a estar definida para valores que están a la izquierda de él y a la derecha de él. Entonces, estos valores que están a la izquierda de él, cada vez que nosotros nos acerquemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, voy a colocar acá así. Cada vez que yo me acerque a él, pues
¿A dónde se acerca esta función? Cada vez que yo me acerque a 1. Eso se llama que la X se acerca a 1 y este signo acá como un exponente dice por la izquierda, por la izquierda. Acá esto podemos decir X se acerca a 1 por la izquierda. Tenemos que manejar bien esto porque después vamos a trabajar con límites laterales. Límites laterales. Entonces debo identificar bien esto. Ahora, acá sería entonces un 2, un 3, un 4, un 5. Entonces la X puede venir acercándose acá. Y pasa lo mismo. Cada vez sería más pequeñito que el camino. El acercamiento de los valores de X hacia este valor. Entonces aquí se habla de que los X se acercan a 1 por derecha. Por derecha. Repito, importante porque cuando estemos trabajando límites laterales lo vamos a utilizar. Entonces, acá en este caso, X se acerca a 1 por derecha. Por derecha. Bien. Ahora, si nosotros pasamos a la parte gráfica, pues obviamente que cada vez que nosotros tengamos un valor cerca, voy a tener una imagen. Voy a tener una imagen, ¿sí? Esto que es una función polinomio grado 2 dividida una función polinomio grado 1, ¿eso qué me arroja geométricamente? Me arroja una recta. Voy a pedir el favor a Juan Sebastián, porque es que aquí me queda colgado por lo que mi computador está alto para no demorarme, y voy a pedir el favor que me comparta pantalla, que me diga a qué hora le comparto pantalla para hacer ese trabajo. Ya estoy preparando el GeoGebra. Espérame un segundito. Bien, si nosotros hacemos ese trabajo, pues lo que yo voy a tener es una recta que nos va a pasar por este punto. A ver, ese me daría X más 1. Sí, creo que pasaría por ahí. Ustedes deben estar allá bastante cómodos para trabajar con graficador, ¿sí? Me avisa Juan Sebastián. Sí, ya puede ir dándome la opción para compartir pantalla. Para que me deje, porque me dice que tengo que pedirle permiso a la anfitrión. A la anfitrión. Le voy a dar permiso para que vaya y vuelva. Perdón. ¿Listo? No, ya comparto. Aquí. Entonces aquí sería Y igual a la división de X cuadrado. Está mostrando el escritorio. Ya no. No ve. Es la pantalla del profesor, ¿no? Qué raro. Es de Sebastián, pero estamos en el escritorio. ¿Qué ayudo yo? X menos 1. Esa es la pantalla del profe. A ver, voy a dejar aquí. Arriba está diciendo que es la pantalla de Álvaro Patiño. Sí, profe, tiene que dejar desde donde dice dejar de compartir. O es un botoncito como rojo. Hay un botoncito como ahí, exactamente. Ahora puedo yo aquí. ¿Mejor?
Ya. Listo. Sí, observen esta partecita. Que los mismos puntos que yo tenía acá le salieron a Juan. Pero allá no nos sale una expresión hueca, ¿sí? Hueca. Colóquese en el punto 1, 2, Juan, por favor. 1, 2. 1, 1, 1, 2. Aquí. Sí, el que sigue. 1, 2, 1, 2. Ahí, ahí. ¿Qué dice? ¿No dice nada? No, deje y configuro aquí. Pongo punto. ¿Qué nos dice ahí? 1, 2. Sí, 1, 2. Ahí, ahí, ahí. Punto. Nah, no me dejó poner el punto. Bueno, de todas maneras, mira lo que voy a hacer acá, muchachos. La idea es que yo me acerque a -1 por la izquierda. O sea que vamos acá, desde menos infinito hasta -1 hay muchísimos valores, ¿sí? Pero si yo me acerco, por ejemplo, acá, tengo una imagen. Si me acerco acá, tengo otra imagen. Si me acerco acá, tengo otra imagen. Y si me acerco de forma muy cercana a 1, voy a tener esta imagen, ¿sí? ¿Y esa imagen quién es? ¿Quién es esa imagen? Es 2, ¿sí? Miren y verá que este punto le da 1 y 2. Pero allá en GeoGebra no nos muestra la parte analítica, ¿sí? No nos muestra la parte analítica. Esto lo hice por la izquierda, o sea, me acerqué a 1 por la izquierda. Ahora, si yo me acerco a 1 por derecha, ¿qué ocurre? Supongamos que arranco acá, pues allá también voy a tener una imagen. Si me acerco a 1, cada vez que me acerque a 1, pues yo voy a tener una imagen. Me voy a acercar bastante a 1. ¿Cómo están pasando las imágenes de acá? ¿A quién se están acercando? Estas imágenes están acercando cada vez más a ¿cuál? ¿A cuál? ¿No? A 2. 2. Entonces mira que esa es una idea bastante importante. Ahora, si quiere alguien, pudiéramos hacer una tabla de valores, que es importante. Nosotros podemos analizar los límites de diferentes maneras. Por eso se llama de un límite informal, es decir, de una manera como muy natural para eso, ¿sí? Para eso. Bueno, ya. Gracias, Juan. Ahora miramos otras cositas. Entonces, pues en los libros se encuentran muchas formas informales, muchos ejercicios donde tiene la forma informal. Entonces, por ejemplo, la X y la f de X. Pero la f de X para nosotros, ¿cómo se llama? Se llama X cuadrado menos 1 sobre X menos 1. Entonces yo les decía lo siguiente. A ver, vamos a hacerlo acá. Y este es el valor mío importante. Este es el valor mío importante. Si me quieren ayudar algunos, colocar en calculadora esto y les voy a decir que empecemos, por ejemplo, por menos 1. ¿Cuánto nos da cuando reemplazan por menos 1? Ayúdenme allá, por favor, que voy a necesitar su colaboración. 0, profe. ¿Con menos 1 me da 0? Sí, profe. Sí. Con menos 1 me da 0, míralo acá. Voy a acercarme bastante a 1, me voy a pasar para allá. Con 0,5, por ejemplo. Con 0,5 me da algo como 1,5, por ahí. Mira a ver.
1.5, ¿no? ¿Cuánto? Sí, profe, 1.5. Dígame duro, por favor. 1.5, profe. Bueno, gracias. No pasa nada que me hablen duro, no me siento mal. Voy a hacerme bastante cerca. 0.99. Bastante cerca 1. 1.99. 1.99. Me voy a hacer bastante cerca. Coloquen 3.9 después de la coma. 1.999. Ahora, si me vengo por este lado, por acá está el 2, el 3, el 4, voy a colocar, por ejemplo, el 2. Perdón, acá el 2, acá, el 2. Por acá hay muchos más números. Con el 2 me daría por allá y me daría ¿cuánto? 3. 3. Voy a acercarme bastante a 1. Por ejemplo, a 1.1. 0,1. 2,1. 2.1. Pues. Eso sí, 2,1. Voy a acercarme más a 1. 1,001. 2.001. 2,001. Voy a acercarme bastante. Por ejemplo, este. Coloque 4 ceros después del 1. Y entonces nos daría 2,0001. Y finalmente, si usted cada vez se acerca con valores más pequeños, por derecha o por izquierda, va a encontrar que todos ellos tienden a qué valor. Todos se acercan, mira, todos se acercan ¿a quién? A 2 por acá o a 2 por acá. ¿Sí? Y esa sería una forma que se llama forma informal. Ahora, ¿este método para qué sirve? Para que nosotros empecemos a aceptar que los resultados algebraicos que vamos a empezar a aprender y a aplicar son válidos, ¿sí? ¿Qué tal nosotros haciendo este tipo de análisis para todos los ejercicios? Nos volveríamos un poco ya canzones, de pronto tedioso, fastidioso este trabajo de pronto, pero sí la situación es que usted tenga esa forma de hacerlo, ¿sí? Esa forma de hacerlo y de concebirlo. Vamos a parar un poquitín. Función necesitamos generalmente cuando tengo expresiones racionales, yo debo pensar en el denominador. Eso es lo primero que también debemos nosotros identificar, denominador. Y el denominador debe ser siempre diferente de 0. No olviden nunca eso, nunca. Una pausita chica. Bien, hijos, entonces, si yo la miro desde el punto de vista gráfico, esto me va a dar una parábola, ¿sí? Una parábola. Porque un polinomio grado 3 dividido un polinomio grado 1, me queda un nuevo polinomio grado 2. Entonces, si recordamos que es muy necesario los casos de factorización, eso me tiene que dar por álgebra, ¿sí? Por álgebra. Después nosotros vamos a dejar de trabajar los límites de forma informal y pasamos prácticamente a hacerlo por forma algebraica. Esto es equivalente a tener esta función que es una parábola, como les decía anteriormente, ¿sí? Anteriormente. Ahora, si la X no puede ser 1, es decir, nosotros deberíamos analizar otra vez el valor 1.
cuando se acerca por izquierda y cuando se acerca a 1 por derecha, ¿cierto? La X tiende a 1 por izquierda, se escribe así, la X tiende a 1 por derecha. Ahora vamos en la definición, escribimos la notación bien. Y esto, pues acá va a haber un hueco. De pronto los graficadores no lo muestran, pero nosotros debemos saberlos analizar. Debemos saberlos analizar. Bien, ya Juan Sebastián tiene la... Entonces mire que tenemos la parábola que abre hacia arriba. Nosotros debemos también estar dispuestos para encontrar eje de simetría, vértice y o los otros elementos de la parábola en un momento dado que me pidan, ¿sí? Bueno, el extremo se llama extremo a un punto mínimo o a un punto máximo. Eso también tenemos que estudiarlo muy bien este semestre y aprender, ¿sí? Y aprender. Bueno, entonces mira, a medida que nosotros nos acercamos, muéstrame a ver la gráfica otra vez, por favor, en 1, 1, por acá, y por acá bajaría como a 75, ¿no? Entonces, ese sería nuestro valor, un medio negativo, este por acá sería 3/4, y el valor que me interesa a mí es este, 1. Si usted observa, aquí debería haber un hueco, y ese hueco es frente a 3. Colóquese en 1, como lo hizo Juan Sebastián, que ahí nos está indicando con una manito el punto 1, 3, ¿sí? O sea, cada vez que usted se acerque acá, tiene imagen. Acá tiene imagen. Acá tiene imagen. ¿Por dónde me estoy acercando? Por derecha. Por derecha. ¿Qué le están pasando las imágenes? De arriba hacia abajo se van acercando a 3. Cada vez que usted se acerque, se acercan más y más y más al valor 3. Y si usted se acerca por izquierda a 3, también va viendo que las imágenes se van acercando a 3, pero en este caso van subiendo, ¿sí? Esa sería la idea. Esto está bastante claro en los estudiantes, en los libros, para que los estudiantes los puedan captar. No vamos a hacer más ejercicios de ese tipo. Podríamos también hacer tabla de valores, que sería también una herramienta importante en la cual podríamos tener en cuenta. Gracias, Juan, muy amable. Bien, entonces volviendo al caso, nosotros podemos observar esa parte importante como es la de el límite de una función. No siempre las funciones van a ser racionales. Nosotros podemos tener distintos tipos de funciones, ¿sí? Las funciones básicas que se estudiaron, también las podemos volver a retomar acá para volverlas a estudiar, ¿sí? A estudiar. Bien. Ahora vamos a mirar cuáles funciones, por ejemplo, en casos particulares así, uno que otro, no tienen límite, ¿sí? ¿Qué funciones, qué límites no existen? ¿Qué límites no existen? Bueno, yo me conseguí para comentarles 3 problemitas, 3 ejercicios. Por ejemplo, el primero sería f de x igual a valor absoluto de x sobre x. Vamos a graficarlo. Bueno, recordemos también que el valor absoluto de un número puede ser positivo, o sea, el mismo, si x es mayor o igual que 0, y menos x si x es negativo, si x es negativo.
Entonces son las dos condiciones para esta definición tan importante como es la del valor absoluto. ¿Sí? Bien, si graficamos, pues nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Sí? A ver, grafiquemos por acá. Grafiquemos por acá. ¿Qué pasaría si tengo, por ejemplo, un número 2? Si asigno a la X 2, valor absoluto de 2. 2 dividido 2, ¿me da cuánto? 0. 1. 1. Entonces, con 2 me da 1. Asumamos que voy a tomarle otro valor. Por ejemplo, 1. Valor absoluto de 1. 1. Sobre 1. 1. 1. Supongamos que usted tiene un número acá. Por ejemplo, el número pi. Pi, por ajá. Valor absoluto de pi. 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 Dividido pi. 1. 1. 1. Listo. No pi, ¿no? A ver, entonces cualquier número que usted tome acá, cualquier número que tome acá en valor absoluto, dividido por el mismo número, ¿qué me da? 1. Entonces, esa sería mi gráfica. Cuando los X son mayores que 0. Con 0 no podemos, ¿por qué? Porque sería dividir por 0. Y dividir algo por 0 no está definido. Entonces, acá debería ir un hueco. Y esto sería una recta constante. Esa recta constante sería 1 para los X mayores que 0. Ahora, si yo tomo valores negativos, por ejemplo, tomemos lo mismo, menos pi. ¿Cuál es el valor absoluto de menos pi? Pi. Pi dividido menos pi. Menos pi. Menos 1. Menos 1. Un. Menos 1. Entonces empezamos a trabajar acá. Menos 1. Entonces sería menos pi, nos daría menos 1. ¿Qué pasaría si tomo, por ejemplo, 3 medios? Valor absoluto de menos 3 medios. Rápido. 3 medios. 3 medios dividido 3, menos 3 medios, me vuelve a dar menos 1. 1. Todos los valores negativos de acá, cada vez que usted aplique la definición de la función, ¿qué le va a dar? Menos 1. Y acá en menos 1 hay un hueco. Hay un hueco. ¿Por qué? Porque no puede ser 0. 0 no puede ser. ¿Sí? Entonces, estos serían para los X menores que 0. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué analizamos acá? Cuando la X es mayor que 0, todas las imágenes se acercan ¿a quién? A 1. Cuando los X son menores que 0, todas las imágenes se acercan ¿a quién? A menos 1. O sea, hay dos valores. ¿Hay un límite? ¿Sí o no? Sí, profe. El 0. No. Yo no El puedo- 1, perdón. Por eso les decía, mire, que usted en los dos ejercicios anteriores se acercaba por la derecha o por la izquierda, llegaban al mismo valor, ¿sí? O sea, eso de manera ¿Tiene que ser informal continua? quiere decir que en otros que no existen, mire, yo ya le había dado la pista, cuando usted se acerca por la derecha y aplica la definición de la función, pues simplemente toda le va a dar la función constante 1. Y por
la izquierda, cualquier valor de x que tome y lo coloque aquí en la función, la imagen siempre va a ser -1. Entonces son dos valores diferentes. Por ende, podemos decir que no existe límite y podemos enunciar un teorema, ¿sí? Nota. Nota. En una función que tenga límite, este es único. Una función que tenga límite, el límite va a ser único, ya sea por derecha o por izquierda, ¿sí? Por izquierda o por derecha. Entonces, esa es muy importante que miremos. Entonces, mire que acá hay dos límites, prácticamente. Cuando los x son mayores que 0 me da 1, cuando los x son menores que 0 me da -1. Cuando yo tengo situaciones de esas, pues lo único que hago es concluir. La función en forma general no tiene límite. No tiene límite. Bien, Profe, pero esa no sería una discontinuidad de salto. Señor. Pero esa no sería una discontinuidad de salto. No, eso después lo hablamos porque eso ya es para el trabajo de continuidad que nosotros podemos buscar que una función que no sea continua, bajo ciertas condiciones se puede llamar continua. Y la discontinuidad puede ser de salto. Eso está muy bien lo que me acaba de decir el estudiante. Bien. Bien, miremos otro ejercicio que me pueda permitir a mí hablar de que no existe límite. Por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x cuadrado. 1 sobre x cuadrado. Mira que nosotros ya sabemos esta función. ¿Qué grafica esta función? Esta función grafica un acercamiento de esa función acá rápido a mano alzada sería este. Y por acá sería así. Entonces, si yo dijese que si esta función tiene límite, yo puedo decir que no. ¿Por qué? Porque cuando la x se acerca a 0 por derecha, f de x se va ¿para dónde? ¿Se va para dónde? Para menos y para infinito. Para infinito. Acá, esto que estoy haciendo acá es esto, hijos. Usted se está acercando a 0 por derecha. Y cada vez que se acerque a 0 por derecha, f de x tiende a infinito. Y lo mismo, cuando se acerca a 0 por izquierda, es decir, por acá, ¿qué pasa cuando se acerca a 0 por izquierda? ¿Qué le pasa a f de x? Se va para menos infinito. Menos infinito, correcto. Entonces, una para arriba y otra para abajo, ese límite tampoco existe. Tampoco existe. Ahora, con ese podemos resolver esta. Solamente que la x está al cuadrado. O sea que todo lo que aparezca negativo se vuelve ¿qué? Positivo. Si quieren pueden graficar ahí en su graficador. Y la gráfica que genera esta función sería para el primer cuadrante igual. Y esta se refleja por efecto del cuadrado. Entonces, esa iría por acá. Bueno, más o menos.
A ver, ¿qué pasa cuando la X se acerca a 0 por derecha? ¿Qué pasa con f de X? ¿Para dónde se va f de X? Tiende a Infinito infinito. positivo. Infinito positivo. A infinito. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le digo a la X que se acerque a 0 por la izquierda? ¿Qué le pasa a la f de X? ¿Para dónde se va? ¿Aló? A infinito también. Infinito A positivo infinito también. positivo también. Entonces, ¿qué concluye? ¿Existe límite? ¿Sí o no? No existe límite. No, ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Bueno, hoy lo Sí, que están profe, en diciendo cero. que unos que sí y otros que no. ¿Al fin qué? ¿Existe o no? No. No existe el no límite. ¿Por qué No, porque no razón? llega a un punto. No porque llega ambas tienen que ir hacia un mismo, o sea, sí, hacia un mismo valor, hacia, Ah, pero tienen allá que van pasar ambas por un hacia mismo valor. infinito. Ambas hacia infinito. Entonces, en la nota anterior que estaba por acá, entonces colóquele allá que el valor debe ser único y real. Y real, debe ser un número real. Infinito es un número real, vea, es igual, pero es un número real. ¿Aló? No, infinito no es ningún número real. Entonces usted puede decir que f de x no tiene o no existe límite, ya que infinito no pertenece a los números reales, ya que infinito no pertenece a los números reales. Bueno, me ha gustado esa parte para que usted me vaya entendiendo de forma como inductiva, de forma natural, esta expresión. Vamos a mirar también límites trigonométricos. Vamos a mirar uno que no existe. Y ese sí le agradezco a Juan Sebastián que lo haga, por favor. F de X igual a seno de X. Cuando nosotros hacemos esta expresión, este ángulo está comprendido entre quién y quién. Por ejemplo, entre menos infinito hasta infinito. Y entonces mi función era esta, mira. Que oscila entre 1 y menos 1. Nuestra función seno oscila entre 1 y menos 1. ¿Sí? Para un valor de un ángulo determinado. Sería eso. Ahora, si yo quiero mirar otro tipo de función, que sería esta, por ejemplo, ese es un ángulo que también podríamos mirar desde menos infinito hasta infinito. O sea, si yo le coloco acá 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, ese ángulo se va haciendo cada vez más más pequeño, más pequeño. Entonces yo quiero que Juan haga, por favor, la gráfica y no la comparta para este caso. Bueno, eso. Acérquela, acérquela, acérquela. Mira que no se sale de entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entre menos 1 y 1. La gráfica que hice del seno de X, nos damos cuenta que ellos tienen muchas imágenes entre menos 1 y 1. ¿Sí? Muchas imágenes, dependiendo del
ángulo. Ahora, colóquese hacia el centro del sistema, Juan, por ahí, por ahí. Dese cuenta que ahí nosotros no apreciamos que la oscilación, mire, por ejemplo, era esta, ¿cierto? Mire cómo estaba ya esa partecita. La oscilación, aquí esta oscilación va entre -1, 1 y puede arrancar para allá, pero acá se forma como una mancha. Usted no ve ahí ningún tipo de separación, ¿sí? Ahí no hay separación alguna. Acérquese lo más que pueda, por favor. Y aquí hay una mancha entre ¿quién? Entre -1 y 1. Acá hay una mancha que no nos permite ver, con facilidad que cuando nosotros nos acercamos a un ángulo y la X es 0, pues puede ser que esté arriba f de X en 1 y f de X en -1, ¿sí? Entonces no tenemos seguridad alguna de que efectivamente en 1 sobre X, cuando X tiende a 0, en momentos es 1 y en momentos es -1. Por esa razón se dice que el límite no existe. Entonces, límite de seno de 1 sobre X no existe. Bueno, con estos ejemplos podemos dejar ahí ese concepto de la no existencia del límite. Bueno, muchas gracias, Juan. Es importante. Teoremas sobre límites. Entonces, nosotros podemos mirar que hay muchas herramientas que nos permiten hablar sobre la existencia y no existencia de límites, ¿sí? Son importantes, pues, su aplicación me permite hablar de la existencia o no existencia de límite. La existencia o no existencia del límite. Estos teoremas son, bueno, yo voy a copiarlos acá y ahora empezamos a hacer ejercicios y empezamos a mirar cómo se aplican de alguna manera para cada caso, en qué momento favorece el uno o favorece el otro. ¿Listo? Entonces tenemos acá, primero, límite cuando X tiende a A de C. Cuando X tiende a A de C. ¿Qué es C? Una constante, ¿sí? Una constante. C es una constante. ¿Quién es A? A es un número real. Entonces, el límite de una constante es la misma constante. Por ejemplo, a mí me dicen límite cuando X tiende a 1 de 3/4. ¿Qué es 3/4? Pues una constante. Su límite simplemente es 3/4. De esa manera podríamos estar mirando esa parte. Número 2. Límite cuando X tiende a límite cuando X tiende a de X. ¿A qué sería igual? A A. Lo único que yo hago es cambiar el valor. Eso se llama sustitución. Sustitución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo límite cuando X tiende a 5 de X. Pues, ¿eso qué es? 5, no más. ¿Sí? Nada más, 5. Bien, ahora, tercero, límite cuando X tiende a de C por F de X. C por F de X. Simplemente será C
por el límite cuando x tiende a A de f de x. Por ejemplo, me dicen límite cuando x tiende a 3 de 3x cuadrado. Entonces, es muy fácil sacar esta 3 y en el lugar de la x, cuando se habla de sustitución, colocar ese 3 al cuadrado y todo me daría 27. Entonces sería ese otro límite bastante importante que nosotros debemos tener en cuenta. Número 4, digamos lo siguiente acá. Suponga que A es un número real, que A es un número real y f de x y g de x tienen límites respectivos L sub 1 y L sub 2. ¿Cómo son L sub 1 y L sub 2? ¿Son qué? ¿Son qué? Son números reales, ¿sí? No falta decirlo, porque ya lo dijimos en el teorema de unicidad, que un límite, una función tiene límite y existe cuando este es único y es un número real, y es un número real. Entonces, podemos decir acá, límite cuando x tiende a A. Miren que se me olvidó decirle la notación, pero ya la estoy metiendo acá. De f de x más o menos g de x. Este límite cuando x tiende a A, tenemos que aprender a leer esas expresiones. Límite cuando x tiende a A, de f de x más o menos g de x. Pues muchas de las matemáticas se extienden a las cosas. Entonces sería límite de la primera función más o menos límite de la segunda función. Cuando x tiende a A, de g de x. ¿Sí? De g de x. Ahora, cuando yo tengo el límite de un producto, digámoslo así, 5, 6. Límite de un producto, entonces sería límite cuando x tiende a A de f de x por A, allí me faltó algo, por g de x. Sería límite cuando x tiende a A de f de x por el límite cuando x tiende a A de g de x, de g de x. Y esto sería entonces L1 por L2. Entonces se multiplica. En la de arriba, ¿qué me quedaría? En este de arriba me quedaría L1 más o menos L2. Discúlpenme, por favor. Coloque esa parte allá. Bien. Para el cociente número 7, límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x. Simplemente es el cociente de los límites. Límite cuando x tiende a A de f de x sobre límite cuando x tiende a A de g de x. Cada vez que el límite, bueno, este sería L1 sobre L2. Y podemos aclarar que el límite cuando x tiende a A de g de x exista, o sea, que no sea 0, ¿sí? Que no sea 0.
Un número 8 para estos teoremas o este listado o formulario de límites sería el de la potencia. Dese cuenta que acá tengo límite cuando x tiende a Una pregunta. f de x elevado a la n. Simplemente es calcular el límite y su resultado lo elevo a la n. Como habíamos dicho que el límite cuando x tiende a de f de x era L1 creo, pues sería entonces simplemente tomar el valor de L1 y elevarlo a la n, ¿sí? A la n. Recordar, ¿qué vamos a recordar? Si el límite de una función existe, este es único. Es único. Ahora vamos a empalmar con lo siguiente. Es decir, mira, límite cuando x tiende a A. ¿Aquí qué dice? ¿A por dónde? Por la izquierda. Por la Izquierda. izquierda. De f de x es igual a L. L es un número real. Y límite cuando x tiende a A. ¿Acá qué dice? ¿A por dónde? Por la derecha. Derecha. Por la derecha o por derecha de f de x tiene que ser igual a L. Y en forma general, El límite es L. estas dos puedo concluir que el límite cuando x tiende a mí ya no me interesa por derecha y por izquierda. Bueno, ahí tenemos ese resumen importante para nuestro trabajo. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a empezar a trabajar el cálculo de algunos límites que cuando son funciones polinómicas generalmente los podemos hacer por sustitución. Cuando son de otro tipo, pues tenemos que mirar qué herramienta favorece para hallarlo, ¿sí? Para hallarlo. Bien. Ejercicios. De ser posible, halle cada uno de los siguientes límites. Primero, f de x igual primero, límite cuando x tiende a 2 de 2x menos 1. Entonces, en ocasiones nosotros podemos mirar que esta podría ser una función lineal y esta sería una función constante. Podríamos separarlas. Pero se admite mirar que como es un polinomio, pues lo único que hago es sustituir en el valor de la x el valor sugerido acá, ¿sí? Y esto nos daría 4 menos 1 y eso es 3. 4 menos 1 y eso es 3. Entonces es muy sencillo cuando tengo polinomio, ¿sí? Cuando tengo polinomio. Por ejemplo, otro dice límite
cuando x tiende a 0 de x a la 3 más 1. Entonces, si evaluamos por sustitución directa, en el lugar de la x debo colocar 0 elevado a la 3 más 1, y esto es 1. Entonces, son muy fáciles esos de sustitución directa, ¿sí? A ver, miremos qué pasaría con otro tipo de límites que nos pueden estar a nosotros pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el de la parábola, era x a la 3 menos 1 sobre x menos 1. Cuando x tiende a 1, perdón, a 1. ¿Qué pasaría acá ya con este denominador? Hombre, pues si yo le coloco el 1 acá, sin ponerle cuidado al numerador, el denominador se hace ¿qué? 0. Y algo sobre 0 no existe, eso no está definido, ¿cierto? Entonces, acá no puedo aplicar sustitución directa, ¿sí? No puedo aplicar sustitución directa. Debo usar alguna herramienta que me permita quitar o eliminar la indeterminación. ¿En dónde se presenta la indeterminación? ¿En dónde? Muchas gracias. En el denominador. Eso, le ligero. Bueno, entonces estas son cositas que yo debo estar pendiente de qué hago, ¿sí? ¿Qué herramienta me sirve acá? Pues hay una herramienta que me sirve que es la factorización, ¿sí? Entonces, por factorización, ¿qué tenemos? Tenemos límite cuando x tiende a 1, y este ya lo hice al comienzo, se llamaría x menos 1 por x cuadrado más x más 1 sobre x menos 1. Entonces mira que ya puedo observar que el factor lineal x menos 1 con x menos 1 del denominador se cancela. Y ahora sí puedo hacer sustitución directa. Ahora sí puedo hacer sustitución directa. Al hacer sustitución directa me quedaría que eso es igual a 1 cuadrado más 1 más otro, y eso me daría 3. Y ya tenemos listo nuestro ejercicio totalmente terminado para ese caso. Para los demás, ¿qué pasaría si hago sustitución directa? Mira, si hago sustitución directa me daría que 0, eso me daría 1, la raíz de 1 es 1, menos 1, me daría la forma 0 sobre 0. Ponle cuidado, si hago sustitución directa me daría de la forma 0 sobre 0. ¿Y esto qué me hace? Como repensar, vamos a llamarlo así. Repensar. Repensar en un tool, en una herramienta. ¿Qué herramienta nos sirve? Mire lo que hay en el denominador. ¿Qué hay ahí? Una raíz. Una expresión con raíz. Entonces, para nosotros quitarla, podemos usar una herramienta que se llama por conjugado. En ocasiones
salen ejercicios, aplicar una o dos veces conjugado, ¿sí? Este no hay sino que aplicar una. Entonces, ¿cuál es el conjugado de esa expresión? Sería tener que multiplicar por el conjugado. ¿Cuál es el conjugado de esta expresión? Es la misma expresión, Más 1. lo único que cambia el signo que une. Lo único que cambia es el signo que une. Ahora, esto que está acá es álgebra de la que conocemos. ¿Eso a qué es igual? Este menos este más este, el mismo, vean. Entonces, simplemente eso es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, ahí tenemos que aplicar el conjugado y obviamente tenemos que mirar este trabajo. Bien. Entonces, mira lo que pasa acá. Límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? En el numerador vamos a escribir esto. Raíz de x más 1 más 1. Y en el denominador, si usted eleva al cuadrado esto, ¿qué le da? ¿Aló? X más 1. X más 1. Menos. Y si eleva al cuadrado el segundo, ¿qué le daría? No. Menos 1. A ver, los veo como lentos hoy. ¿Qué puedo hacer en el denominador? ¿Aló? Cancelar los unos. Cancelar los unos. Voy a pasar acá esto. Pero usted dice, pero eso lo podía hacer ahí mismo. Bueno, sí. X que multiplica a raíz de x más 1 más 1 sobre x. ¿Qué puedo hacer ahí? Cancelar las X. Cancelamos las x y ahora mi ejercicio se transformó en uno equivalente, que es el siguiente. Y por allá un estudiante nos había dado el resultado. Claro que sí. Ahora, aplicando sustitución directa, en este momento me quedaría 0 más 1. 1. La raíz de 1 es 1 y más 1. Y un estudiante por allá nos había dado la respuesta antes de hacerlo. Bueno, desde cuenta cuánto. Son como dos curvas. Esa la hicimos, ¿cierto? Vean, ponle cuidado que esa la hicimos y ya la sabemos manejar. Entonces nos daría algo análogo a esto. ¿Correcto? Ahora revisen la otra. ¿Se corre a la derecha o se corre a la izquierda? Derecho. Derecha. Pero nos corresponde a nosotros mirar acá esta parte. A ver, háganlo ahí. Para este tipo de ejercicio, entonces nosotros debemos mirar sobre todo que siempre tenemos que mirar el denominador. Chequear primero el denominador. ¿Qué pasa con el denominador? ¿Cuánto vale si usted sustituye el valor de la x por el valor a donde tiende el límite? ¿Cuánto? 0. 0. Generalmente salen varias formas indeterminadas. Si hacemos lo mismo en el numerador, reemplacemos por favor menos 3 al cuadrado, que es 9, menos 3 y menos 6 me daría 0. Estas se denominan formas indeterminadas. Formas indeterminadas.
Entonces, cuando estemos trabajando también más adelante sobre las aplicaciones de la derivada, vamos a usar el trabajo de la derivada para aplicarlas a través del regla del Hopital. Regla del Hopital se llama eso, es en función de derivadas. Y podemos calcular allá límites. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una forma indeterminada? Me hace que volver a pensar, que se llama repensar, ¿cierto? Y ese repensar que nos hace observar que estos ejercicios generalmente están diseñados para poderlos factorizar. Entonces tendría límite cuando x tiende a menos 3. Menos 5, profe. De menos 3, y acá tendríamos x más y x menos. Y aquí tendría x más 3. Dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 1. Entonces serían 3 y 2. Podemos observar la simplificación entre esos dos factores y simplemente me quedaría una expresión equivalente a tener que calcular el límite de este polinomio. Y entonces esto nos daría, por sustitución directa, que ya se hace, sería menos 5. Sería bueno que hiciese la gráfica. La gráfica de esto nos va a dar una recta, pero no la deje sola. Cuando tenga el valor que se acerca a menos 3, cuando usted, asumamos que nos da una gráfica así. Cuando tenga el valor menos 3, sí, era menos 3, nos da menos 5, menos 3, 1, 2, 3. Baja por acá y acá tendríamos, bueno, ahí me queda descuadradísima. Pero la idea es que así sea la gráfica esta, pero cuando estamos trabajando el límite, yo tengo que decir que el límite es menos 5, es decir, allá en x menos 3 la gráfica se acerca a menos 5, pero no está definida para el valor menos 3. Entonces se usa geométricamente hacer un hueco ahí. Bien. Bueno, avanzamos bastante hoy, yo creo que ustedes también estén pendientes de este trabajo de los límites. Voy a buscar otro por acá. Profe, yo tengo una pregunta. Ahora, Por lo menos si, bueno, me dan para sacar el límite de una función, y si yo ya he hecho los pasos para que pueda tener límite y todavía me sale que no, o sea, esa función ya no tendría límite, ¿cierto? esa pregunta es muy importante, que puede hacerse los pasos y volver a evaluar y volver a tener una indeterminación. Entonces es factible que en muchas ocasiones sirva hacer un nuevo, como repensar y buscar la forma de evadir esa indeterminación. Si la indeterminación persiste, es muy factible que el límite de esa función no exista. ¿Sí? Es muy factible. Pero qué buena O pregunta. sea, si a la primera me sale que no, podría volverla a hacer de otra manera y puede que sí tenga límite. Sí, tendremos que intentarlo varias veces y de otras formas a ver qué está pasando. ¿Listo? Gracias, profe. Ok, bien. Para este nuevo ejercicio, mire, de una vez, vista al denominador. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Aló? Una indeterminación. 0. Opción 0, 0. Entonces podemos hacer el intento de hacer sustitución directa de forma preliminar. Entonces mire qué pasa si esto es 4 más 5, ¿me da cuánto? 9. Y la raíz de 9 es 3. Menos 3, 0. Entonces nos daría una forma indeterminada de 0 sobre 0. Forma indeterminada. Que eso nos hace que devolvernos
y mirar cómo está el ejercicio. Entonces, ¿qué le puedo hacer? Este ejercicio ya hicimos uno de esta forma. Entonces, simplemente es que, ¿aló? ¿Multiplicar por quién? Conjugado. Conjugado. Vea que el conjugado no solamente va a estar en el numerador, el conjugado también puede estar en el denominador, perdón, el conjugado también puede estar en el denominador o en el numerador, indistintamente, no pasa nada. Acá va con un más y acá va con un más. A ver, si usted mira lo que tengo ahí, esto dividido esto, ¿a qué es igual? 1. A 1. Multiplicar por 1, ¿una expresión cambia o no? No. No cambia. Entonces, por eso se puede usar esa parte. Es importante que cada vez que usted desarrolle un ejercicio, escriba todo. Por ejemplo, todo en los límites. A toda hora tiene que estarlos escribiendo. Bien. Ahora, la multiplicación de esto por esto ya lo hemos hecho por la forma a cuadrado menos b cuadrado. Entonces me quedaría el cuadrado del primero. Ojo, ¿cuál es el cuadrado del primero? Pues simplemente x más 5. Al elevar al cuadrado el radical se pierde. Menos el cuadrado del segundo. ¿Qué me da el cuadrado del segundo? Profe, 9. una pregunta. Profe, una pregunta. Hable. Esa raíz yo la puedo sacar por medio de valor absoluto, porque la raíz es par. Y me da lo mismo, ¿no? Sí, se puede también, claro. Sí, claro. Bueno, claro que es una propiedad de valor absoluto, puede aplicarla. Miremos ahora lo que acabo de hacer. Entonces, observo que esta parte que está acá, al evaluarla, ¿qué me quedaría? Límite cuando x tiende a 4, ¿de quién? De x menos 4 sobre x menos 4 que multiplica a la raíz de x más 5 más 3. ¿Qué puedo hacer ahí? Cancelamos estos dos factores y nos queda límite cuando x tiende a 4. En el numerador me queda un 1. Cada vez que simplifica quedan unos. Sobre x más 5 más 3. Y evaluando, pues ahora sí no se va a cancelar el 0, no va a ser 0 el denominador. Aquí voy a tener 1 y acá me queda 9, raíz de 9 es 4, y, perdón, de 9 es 3, porque 4 y 5, 9, raíz 3 más 3, 6. Y ahí tenemos nuestro resultado de ese ejercicio que nos estaban pidiendo. Bueno, a ver cómo les iría con estos dos que les voy a escribir. Profe, una pregunta. ¿Yo cómo sé cuándo tengo que multiplicar? ¿Yo cómo sé cuándo tengo que multiplicar por el complejo? Entonces tenemos ahí dos ejercicios para practicar de aquí al martes. Para ver cómo se hacen. Y los revisamos, que yo espero que los hagan para el próximo martes, repito. Dejamos ahí. Dios les bendiga. Que tengan un resto de semana muy feliz. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias, chao, profe. Gracias, profe. Que estén bien. Gracias, profe. Chao, feliz tarde. Cuídense, cuídense.